atentos a que se... El siguiente tema es lo que se debe saber de hematuria a cargo del doctor Marco Antonio Rodríguez. El doctor Marco Antonio Rodríguez es médico graduado de la Universidad de El Salvador, hizo su residencia de cirugía general y de urología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Actualmente labora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en las clínicas de la Fundación Padre Arrupe, en la Clínica Inmaculada Concepción, en los hospitales Profamilia y en su práctica privada. Es miembro de las asociaciones del Colegio Médico del Salvador, miembro de la Asociación de Urología del Salvador, miembro de la Asociación Centroamericana de Urología y miembro de la Confederación Latinoamericana de Urología. Entonces, los dejo con el doctor Rodríguez. Muy buenos días. Quería agradecer su participación en esta jornada. Para nosotros los urólogos es satisfactorio ver el interés en cuanto a los temas urológicos, ya que es el día a día de nosotros. Y haciendo memoria, en la carrera de medicina, la clase de urología eran 2 clases, una en cirugía 1, otra en cirugía 2, y de ahí con eso partíamos al año social a enfrentar todas las patologías urológicas. Entonces, agradezco su presencia y hoy vamos a hablar para enfocar lo que se debe saber de hematuria. La hematuria, para nosotros, es algo parte de la práctica común, es la presencia de sangre en la orina. Y es importante que sepamos que el 16% de la población adulta puede tener una hematuria y eso es un marcador de infección, de urolitiasis, de cáncer y ese etcétera es el que nos va a preocupar. La hematuria puede ser algo muy sencillo, algo fácil de usar o puede ser de tratar y curar o puede ser un dolor de cabeza para el médico y también para el urólogo. Existe controversia en cuanto a establecer la definición de hematuria, ya que se da en 2 tipos de presentaciones, la hematuria microscópica y la hematuria macroscópica. Una de fácil diagnóstico, la otra con mayor apoyo. Bueno, para no perder la costumbre y lo que estamos de moda, ¿verdad? Ahí tenemos un meme. Y esa es la actitud que debemos tener cuando nos presentemos con un paciente con hematuria. Tenemos que enfrentarnos a un reto grande de duda diagnóstica y espero que tengamos las herramientas en esta charla para poderlo enfrentar. Bueno, la pseudohematuria, solo identificar si es una hematuria verdadera o una pseudohematuria, tenemos que tomar en cuenta que las orinas con color rojo pueden ser a causa de alimentos y drogas, algo bien sencillo, cuando comió remolacha, ¿verdad? También hay pigmentación o hemoglobinuria, o sea que nosotros producimos por el metabolismo de algunas proteínas el color rojo en la orina. El ciclo menstrual, el sangrado menstrual puede confundirnos a una hematuria y una fístula vesicovaginal. Esta es una forma sencilla, fácil de ver la pseudohematuria, pero a los médicos nos gusta complicarnos y los pacientes también se complican. Veamos todas las falsas hematurias que podemos tener. Primero, como mencionábamos, un sangrado vaginal poscoital por una relación sexual, por un problema de tipo ginecológico. Tenemos pseudohematurias o falsas hematurias facticias, o sea que son falsas o provocadas por el paciente. Tenemos el síndrome de Munchausen, el cual el paciente se provoca la hematuria, ya sea tomando un medicamento conscientemente y nos consulta padeciendo una enfermedad provocada por él mismo. La drogadicción también. Drogados se toman medicamentos para poder faltar. Tenemos también que la pigmenturia, o sea, el cambio de color de la orina, puede ser endógena o exógena. Dentro de las patologías endógenas
tenemos la hemoglobina por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa provocada por primaquina, nitrofurantoína o UAMIN, problemas como alcactonuria, porfirias, bilirrubina y mioglobina. Y tenemos las pseudohematurias de tipo exógeno, que son las más comunes, que comió remolacha un día antes, zarzamora, en nuestro medio es bien común con las minutas, las empiñadas, ¿verdad? Y los barquillos también pueden dar a veces hematurias. Acá vienen los fármacos. Vean la cantidad de fármacos que nos pueden dar una hematuria falsa. Un laxante, fenolftaleína, tranquilizante, fenotiazina, analgésicos, fenacetina, anticonvulsivantes de uso muy común en algunos pacientes, fenitoína, fenoxucimida, y los antibióticos también, la UAMIN, sulfamidas y la devodopa en tratamiento de Parkinson. Si ven, una falsa hematuria también puede ser de difícil diagnóstico. Bueno, pero ahora enfrentemos lo que nos reunió este día, la hematuria. La microhematuria se define como la presencia de 3 o más glóbulos rojos por campo de poder en una orina recolectada adecuadamente. Ese es el concepto que manejamos de una microhematuria, y la macrohematuria, que es la presencia visible sin uso de microscopía, como podemos ver en este paciente con una sonda. Esta es parte de los mensajes principales de esta charla. El 40% de los pacientes con hematuria, a quienes se les realizan estudios, son considerados patología benigna, pero presentan patologías subyacentes importantes, o sea que tienen una patología médica que les da la hematuria, ¿sí? 40% son benignos. Aquí viene otro dato muy importante. La microhematuria solo está asociada al 2,5% a malignidad urológica. 2,5% malignidad urológica. En cambio, en una macrohematuria tenemos que está asociado a un 10 a 20% de malignidad. O sea, podemos pensar en cáncer en un 10 al 20% de los pacientes que presentan una macrohematuria. Entonces, es muy importante la evaluación de este paciente porque podemos estar enfrentando una patología hasta un cáncer. Entonces, el paciente que refiere a la presencia de sangre, lo primero que tenemos que hacer es confirmar con un examen, ¿sí? Para verificar si en verdad está presente la hematuria. A veces el paciente dice que solo una vez le parece, no está seguro, y al examen de orina confirmamos la presencia de una microhematuria, pero que tuvo una macrohematuria. La hematuria microscópica es causa benigna en la mayoría de los pacientes, particularmente en mujeres jóvenes. Sin embargo, la historia es esencial para sugerir las causas benignas, que son menstruación. A veces consultan por un examen de orina que está positivo a sangre, pero acaba de pasar su ciclo menstrual. La actividad sexual reciente, tuvo su actividad sexual en la noche y en la mañana se hizo el examen y apareció con sangrado. Las infecciones y el trauma. Esto en pacientes jóvenes. Este es otro mensaje que quiero que es bien importante, lo grabemos para esta mañana. Los factores de riesgo. La edad, arriba de 40 años, esto nos da un factor de riesgo de una enfermedad grave o que tenemos que buscar o hacer un buen diagnóstico diferencial. Actualmente esta edad se ha bajado a 35 años debido a que hay más patologías de tipo maligno con una incidencia menor. También las enfermedades metabólicas están apareciendo más tempranamente y eso se está reduciendo a 35. Si es fumador o si fumó, la exposición ocupacional a químicos como benceno o aminas, si tiene enfermedad urológica asociada, si ya sabe que padece de la próstata, si ya sabe que tiene cálculo, si tiene una estrechez de uretra,
sintomatología irritativa miccional, o sea que siente molestias cada vez que orina, si tiene un episodio clínico urológico reciente, fíjese que me pusieron la sonda la semana pasada, me la quitaron y hoy estoy orinando sangre, me hicieron una cistoscopía, etc. Historia de síntomas obstructivos o irritativos del tracto urinario, específicamente los pacientes que padecen de próstata, los fármacos, qué fármacos está tomando en ese momento el paciente, y la historia de irradiación pelviana. Entonces estos son factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de nuestra exploración del interrogatorio de este paciente para poder hacer esa diferencia, ¿verdad? Vemos a un niño chiquito ahí que está con el abuelo, ¿verdad? Si él orina sangre y nos dice que salió rojito y nos llega a la consulta, en base a lo que hemos leído, relajamos un poco, hablamos qué comió ayer, si toma agua, si tiene mal de orín, etc. Y sabemos que probablemente vamos con una infección tranquila de vías urinarias, ¿verdad? En un porcentaje bajo de enfermedades complicadas. En cambio, si nos llega el abuelo que orinó sangre, que lo ven ahí lo ven gordito, ya apagó el cigarro, ya se tomó todos los medicamentos, está anticoagulado, toma pastilla para la próstata, etc. Entonces, en este paciente tenemos que tener más amplio nuestro criterio en cuanto al diagnóstico a sugerir. Bueno, pero como buenos médicos, ¿verdad?, lo que queremos llegar es a la causa. Se lo voy a poner así rápido, no voy a explicar ninguno, solo quiero que vean vascular, glomedular, dentro de las intersticiales, los de tumores y de tipo desconocido, no conocido. Ahora, eso lo voy a hacer un poco más sencillos. Las causas de hematuria hematológica, los defectos plaquetarios, déficit de proteínas de coagulación, hemoglobinopatías y otras. Defectos plaquetarios, la púrpura, la tromboastenia, trastornos de médula ósea, déficit de proteínas de la coagulación, congénitas como el hemofílico, adquiridas como cuando damos anticoagulantes. Las hemoglobinopatías, las células falciformes y entre otras escorbutos, telangiectasias hereditarias. Estas son las de causa hematológica. Causas nefrológicas, primarias y secundarias. Toda la nefropatía mesangial, glomerulonefritis de todo tipo, postestreptocócica, rápidamente progresiva, membrana proliferativa, mesangial, focal segmentaria. La secundaria, cuando hay lupus, de una púrpura, de un síndrome de Gauss-Pasteur, vasculitis, síndrome de Alport, síndrome de Fabry, microangiopatía trombótica, endocarditis, sepsis y amiloidosis. Ahora, mi objetivo es darles las herramientas para que puedan diferenciar y saber cuándo estamos ante una hematuria de origen nefrológico, de causa renal por un daño en el glomérulo. Y la proteinuria es la que nos va a dar el diagnóstico para decir si en esa hematuria hay un origen glomerular. Eso es equivalente a la presencia de cilindros hemáticos. Y otra cosa que nos va a dar esa diferencia es cuando se deja los hematíes dismórficos y estos aparecen arriba del 50%. Y acantocitos. Todo esto son señales de daño glomerular. Entonces, ahí podemos diferenciar cuándo va a haber una hematuria con proteinuria, sospecha de un problema glomerular. También hay otras causas vasculares, el angioma renal o anomalías vasculares congénitas, fístulas arteriovenosas, fístula arteriocalicial, pseudoadenismo renal, varices de la vía excretora, necrosis papilar, rotura vascular de un fornis, hipertensión maligna, trombosis o embolismo de la arteria y trombosis de la vena renal. Ahora, esta es la parte en la que le voy a hacer más énfasis.
las herramientas para una hematuria urológica. En el caso, tenemos que clasificar primero las de origen renal. En primer lugar, tumores. El carcinoma renal, el tumor de Wilms, que es exclusivo de los niños, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El angiomiolipoma, la litiasis o los cálculos renales, la poliquistosis renal o riñones poliquísticos, la pielonefritis bacteriana aguda y la tuberculosis con su imagen de Casio. Entonces, estas causas renales de tipo urológico tenemos que tomarlas en cuenta. También en el uréter puede darnos una hematuria, como es la presencia de un cálculo, aquí lo podemos ver dentro del uréter, tumores en el endotelio, aquí podemos un tumor en el uréter, y la inflamación dentro del uréter por un catéter doble J, por ejemplo. Y tenemos también las hematurias de origen vesical. Dentro de estas, el carcinoma de vejiga o tumor maligno, toda la cistitis que está en la infecciosa por radiación, por quimioterapia, en que se inflaman las paredes de la vejiga, el schistosoma evotubium, que es característico de la esquistosomiasis, puede estar presente dentro de la vejiga y darnos una hematuria. Los cálculos vesicales, la hematuria es vacuo, que se produce cuando llega un paciente con una distensión vesical por un globo vesical y se coloca una sonda y se extrae la orina rápidamente. Esa sobredistensión y evacuación rápida puede llevar a un sangrado después que termina de evacuar. Entonces hay que evacuarlos gradualmente. La endometriosis, presencia de endometriosis en la vejiga, cuerpos extraños dentro de la vejiga, como puede ser una sutura o algo introducido por el mismo paciente, los traumatismos, dentro de estos están el traumatismo o hematuria del corredor. Se ha visto que los corredores de alto rendimiento después de un maratón o de un entrenamiento pueden orinar sangre hasta 2 días. Y se ha dicho de que puede ser relacionado al golpe o el trauma vesical constante durante su largo entrenamiento o por el trauma que se da en la planta de los pies. Todavía no se ha especificado, pero es algo de no preocuparse si es una persona que tiene este antecedente. De ahí tenemos la hematuria de causa urológica de origen prostático. En la cabeza, la que nos encanta a los urólogos, la hiperplasia prostática, ¿verdad? Es la patología más frecuente que tratamos, casi el 50% de los pacientes masculinos van a padecerlo. Así que, ojo, hay que tomarlo en cuenta. Poco probable, menos porcentaje, el carcinoma de próstata, un tumor maligno de la próstata, y las infecciones de la próstata como la prostatitis aguda o crónica, que ya la doctora mencionó un poco sobre su tratamiento. La hematuria puede tener hasta un origen casi externo, como es la uretra, y en eso está la carúncula uretral, que es lo que pueden ver acá en la salida, una pequeña tumoración de mucosa que obstruye, la uretritis aguda o gonocóxica o crónica también puede darle hematuria, un cuerpo extraño, hay pacientes psiquiátricos o por fetiches se han introducido en la uretra y eso les ha dado hematuria, y lo que se ha encontrado como esta placa, una aguja de crochet introducida en la uretra hasta lo que es el pene, hasta la vejiga. Y los condilomas, ojo, paciente masculino que llega a consultar porque la esposa está en tratamiento de condilomas, hay que ver el meato uretral porque puede tener ahí un pequeño condiloma que le esté dando hematuria. Bueno, vamos a pasar a la anamnesis. Ya recibimos todas estas herramientas y ahora nos vamos a enfrentar en cómo vamos a abordar o a entrevistar a este paciente. Primero, tenemos que abordar la característica de la hematuria. Acuérdense que ese paciente va a consultar asustado, más si es un hombre, porque vio sangre y nunca había orinado sangre. Entonces hay que preguntarle el color, la presencia de coágulos,
es bien importante diferenciar si es un coágulo grueso, grande, que costó que saliera, o si es un coágulo como que si es un gusano, ¿verdad? Porque los coágulos grandes son de origen prostático o vesical, y los que son delgados y largos pueden ser de riñón o pueden ser de uréter. Posibilidad de la micción. Si se obstruye, los coágulos llegan a obstruirlo y le cuesta orinar, o nos llega con una hematuria con un globo vesical. El dolor, si hay dolor cuando tiene la micción o está con un globo vesical, la localización, hematuria con dolor lumbar, hematuria con dolor suprapúbico, hematuria con dolor en el pene, son diferencias, o hematuria en el escroto o en el testículo, son diferencias y tomarlo en cuenta. La característica, como decía, si es de expulsión de coágulos o si solamente estaba una hematuria teñida levemente. Esto es bien importante. ¿Cómo fue su hematuria? Fue inicial, o sea que cuando empezó a orinar salió rojo y después aclaró. Son patologías de uretra, la mayoría. Si es total, o sea que toda la micción es hematúrica, estas son más relacionadas a riñón o glomérulo, o si es terminal, o sea que orinó claro y al final me cayeron unas gotitas de sangre. Patologías de vejiga, como cistitis, prostatitis, a veces se manifiestan de esta forma. Entonces la característica nos va a dar bastante información para las herramientas de un diagnóstico. De ahí la sintomatología sistémica acompañante. Si tiene fiebre el paciente, podemos hacer el diagnóstico diferencial de todas las patologías asociadas a hematuria, ¿verdad? De la lista que vimos al inicio, tranquilamente, que nos ha quedado ahí en memoria. Y la causa más común, primero, la infección, ¿verdad? Las artralgias o dolores articulares están relacionados a enfermedades autoinmunes con dolor articular, que puede ser, o si tiene metástasis en un paciente oncológico y tenga una hematuria, o posterior a una infección urinaria puede presentar artralgias y estar asociado a un cuadro de hematuria. El dolor abdominal, muy importante en nuestra anamnesis. Si es un dolor lumbar, si es un dolor suprapúbico, si es un dolor que se irradia hasta el testículo y comienza como dolor de parto, ahí tenemos el diagnóstico diferencial de cuál va a ser el cólico nefrítico, que viene el doctor Bonilla a continuación a ampliarles el tema. Pérdida de peso. Si el paciente ha perdido de peso, tiene una enfermedad mayor que ha provocado esa hematuria. El síndrome constitucional. No es lo mismo la hematuria de un hombre obeso, de un hombre de constitución normal, a un hombre caquéxico, delgado, que ha orinado sangre. Si hay presencia de equimosis o hematomas, eso también tenemos que verificarlo, ¿verdad? No es lo mismo que alguien haya tenido un hematoma en la región lumbar, que se cayó hace 3 días de una escalera, que no se acuerda y que está orinando sangre. O un paciente que tiene lesiones en su piel, ¿verdad? Y no lo ha relacionado con su hematuria. Los factores de riesgo, vuelvo a repetirlos, tenemos que explotarlos. 35 años, mayor de 35, tabaco, abuso de analgésico, si tuvo irradiación por tratamiento oncológico, si usó ciclofosfamida o si tiene exposición a colorantes o tintes. Existe una relación con el ejercicio, como explicábamos, solo para despertarnos. Aquí está Pablo Ibáñez, es un corredor, es de El Salvador, ha ganado premios en Barranquilla. Acá está Fernando Bonilla, otro corredor, acaba de ganar medalla en Codecader. Por suerte los papás son urólogos, así que si orinan sangre ya van a saber que es normal después de haber corrido. Bueno, la medicación, es bien importante en la medicación
tomar en cuenta todos los factores. Imagínense la cantidad de medicamentos que nos puede dar una hematuria. Nefritis alérgica intersticial producida por penicilina, cefalosporina, rifampicina, fenitoína, antiinflamatorios no esteroideos, de práctica diaria de nosotros. Necrosis papilar por fenacetina y otros AINES. Cistitis química, como cuando se ponen las quimioterapias, la ciclofosfamida, el mitrotane, danazol. Sangrado espontáneo o inducido por lesión oculta con anticoagulantes. Paciente que le dan un anticoagulante e inicia una hematuria porque tenía un tumor y no se había diagnosticado. Y activa el sangrado, el uso del anticoagulante. Neoplasia uroarterial, si se presenta como el uso de ciclofosfamida o abuso de analgésicos. Los cálculos que utilizamos, la vitamina D, el trianterene, la pigmenturia endógena con hemoglobinuria causada por déficit de la GCP deshidrogenasa, producida por la nitrofurantoína, otra vez volvió a salir la nitrofurantoína, y la primaquina. Pigmenturia exógena, ibuprofeno, fenacetina, doxirubicina, nitrofurantoína, sigue saliendo nitrofurantoína, daunorubicina, fenotiazina, laxantes como fenitoína, levodopa, rifampicina, metildopa, clodoquina, sulfalecina y anticoagulantes. Entonces vemos una gran cantidad de medicamentos que tenemos que explorar que el paciente esté consumiendo, si está consumiendo. La sintomatología genitourinaria, dolor en franco, frecuencia urinaria, la urgencia, si hay disuria, disconfort vaginal o peniano, actividad sexual, si tuvo actividad sexual, cateterismos urinarios, si le pusieron una sonda un día, una semana antes o algún procedimiento. Existen algunas herramientas, en este caso la Asociación Americana de Urología tiene el índice de los síntomas urinarios relacionado a próstata. Este es un cuestionario que se le hace preguntas al paciente en base a 7 síntomas: vaciamiento incompleto, frecuencia, intermitencia, urgencia, disminución del calibre, esfuerzo y nicturia. Y en base a eso catalogamos los síntomas como leve, moderado y severo. Acá está cómo se clasifica, ¿verdad? Es un cuestionario, de eso se suman los puntos al final y tenemos si es leve, moderado o severo, cómo están los síntomas, y esto nos puede dar la alarma de un paciente que esté con muchos síntomas obstructivo, irritativo, prostático, pero también puede ser por un problema de hematuria en sangrado. Y cómo es su calidad de vida. El examen físico de este paciente debe incluir su presión arterial, paciente hipertenso, si está chocado con hematuria, o sea, es muy importante, presión arterial, temperatura, si hay fiebre, si está hipotérmico, puño-percusión renal, si está presente, positiva, la palpación abdominal para descartar masas abdominales, tumores, o la simple presencia del globo vesical que no amerita una ultrasonografía para hacer diagnóstico cuando llega un paciente obstruido. El tacto rectal en el caso del hombre, pélvico en la mujer, la inspección, como vimos, de los genitales externos para identificar cuerpos extraños, los condilomas, las lesiones cutáneas como malar o alas de mariposa, características del lupus. Después de la anamnesis, que ya ustedes tienen el 80% del diagnóstico, de toda la clasificación, pero tal vez nos quedó alguna duda, ¿verdad?, entre si es glomerular, si es de origen urológico. Entonces empezamos a hacer pruebas, y la primera, el examen general de orina, ¿verdad?, que nos va a dar la presencia y confirmar la hematuria, la presencia de una infección por los leucocitos, y puede darnos también los datos importantes para diagnosticar glomerulonefritis, como la presencia de proteínas. Las pruebas de función renal,
para ver si es necesario un estudio de imagen para que nos apoye, creatinina, nitrógeno ureico, ¿verdad? Ups. Ahí está. Otros estudios de laboratorio usados solamente en base a la sospecha clínica, no son de rutina. Anticuerpos antinucleares, títulos de antiestreptolicina O, PSA, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina, proporción de proteína creatinina, albúmina creatinina, proteinuria de 24 horas, electrolitos y niveles de ácido úrico. Todos estos enfocados a una sospecha clínica usando los necesarios para un diagnóstico. Citología urinaria, esta estuvo muy en boga anteriormente, sin embargo es poco sensible, es específica solamente cuando hay cáncer de vejiga con tumores de urotelio muy avanzados, es cara, no se utiliza como un estudio de rutina, pero es una herramienta cuando existen dudas diagnósticas. Marcadores tumorales no se deben usar aisladamente como evaluación de rutina, solamente cuando sea necesario por un complemento del estudio. ¿Por qué? Porque son muy caros, no están disponibles y no van a mandar un paciente a que mande un estudio fuera del país y que va a salir negativo y solo le vamos a decir, fíjese que no tiene cáncer, ¿verdad? Entonces, no son de entrada, se los dejamos en caso de apoyo cuando hay dudas diagnósticas. La cistoscopía, esta sí permite una visualización de la anatomía de la vejiga, la próstata, la uretra, y se puede visualizar directamente a través de un cistoscopio, a través de la uretra, y se puede visualizar según las indicaciones, cuando hay hematuria macroscópica sin causa aparente, o sea que este paciente orinó coágulos y no hemos encontrado nada, tiene indicación de una cistoscopía. Paciente con enfermedad glomedular y factores de riesgo de malignidad y sigue la hematuria, hay que hacer una cistoscopía. Presencia de expulsión de coágulos continuamente, hay que hacer una cistoscopía. Paciente mayor de 35 años con microhematuria asintomática, o sea que no hemos hallado un diagnóstico con todos los exámenes de una enfermedad subyacente que la causa. Entonces le hacemos una cistoscopía y nos aparece una imagen de un tumor vesical. La cistoscopía tiene buen uso para aclarar cuando hay duda diagnóstica. De ahí están los estudios de imagen. Estos deben de ser considerados cuando se excluyó la patología benigna que causa hematuria. La más fácil, la infección urinaria, ¿verdad? La elección del estudio va a depender de la patología que se sospeche. La más accesible, la más económica, la que todo hospital público y privado tiene y la que puede pagar muchas veces de primera línea el paciente. Una placa simple de abdomen nos puede dar un diagnóstico como una imagen de cálculo, un aumento del tamaño renal, un cuerpo extraño. Entonces, sí tiene un uso, no es, por así decirlo, un estudio muy preciso, ¿verdad? Nos puede dar solamente una idea rápida si es lo que puede tener acceso en ese momento. Este sí nos puede apoyar más, el ultrasonografía. Puede darnos información de tamaño renal, grosor cortical, puede detectarnos tumores, quistes o incluso puede llegar a diagnosticar cálculos. Aquí aparece un pequeño cálculo que apenas se ve. También nos puede hacer un diagnóstico de tumores o cálculos en la vejiga. Aquí podemos ver una pequeña vegetación dentro de la vejiga que da una alta sospecha de un tumor vesical. Entonces, otro estudio rápido, fácil, accesible, económico, que puede servirnos. Cuando ya tenemos una sospecha, casi digerido el diagnóstico, pero necesitamos después de la ultrasonografía tener una certeza, entonces podemos dejar un estudio como un TAC. Es altamente sensible y específica para obtener la imagen de las vías urinarias superiores y también de vejiga. Aquí podemos ver un cálculo renal. Los TAC hay con contraste y sin contraste,
El sin contraste nos ayuda solamente en cálculos, cuando son masas o tumores no nos da muchos datos, pero si hay falla renal podemos utilizarlo. Entonces, esto es un estudio más específico, el mercado anda un poco más caro, son $350 que tiene que preparar el paciente, entonces ya son estudios que tienen que darse dirigidos para un diagnóstico. Resonancia magnética, un estudio muy bueno, muy específico. Miren la nitidez de las imágenes. Sin embargo, es muy caro, es de los más caros, vale más de $500. Y lo utilizamos cuando está contraindicado la tomografía, cuando hay insuficiencia renal, alergia a materiales de contraste y así relativamente en embarazadas. Bueno, después de haber visto esta gama que es la hematuria, vamos a tratar ahora de lanzarnos a ver qué tratamiento le vamos a dar a esa hematuria. Para empezar, tenemos que definir que el tratamiento es etiológico en la medida de lo posible. Dependiendo de la causa que lo ha provocado, así podemos corregir la hematuria. O sea, tenemos que tratar la causa de la hematuria. Y para eso tenemos que evaluar la repercusión. Estos son los dos parámetros importantes a la hora del tratamiento. Evaluar la repercusión de la hematuria en el estado hemodinámico y el grado de anemia que puede estar provocando. O sea que si tenemos un paciente que nos llegó al consultorio chocado, pálido, que no nos puede ni hablar, entonces tenemos un paciente complicado con hematuria. Diferente el paciente que llega sentado, tranquilo, platicando, ¿verdad? Y el otro factor es la función miccional del paciente. Puede llegar un paciente con hematuria con un globo vesical, o sea que no puede orinar, y que en ese momento nuestra urgencia es resolver la evacuación del paciente para solucionar el dolor que está provocando el globo. Entonces los dos pilares, ojo, es cómo está el estado hemodinámico y cómo está el grado de anemia y la función miccional del paciente, si está tapado o si está orinando. Las causas de origen nefrológico no suelen ser muy copiosas estas hematúricas, por suerte, por lo que no hay un tratamiento urgente de las mismas. Esto nos puede dar el tiempo para orientarlas a un manejo ambulatorio. Las causas de hematuria urológica tienen un tratamiento etiológico y hay que llegar a un diagnóstico para poder corregir lo que lo ha provocado. Entonces, una hematuria que no provocó anemia, que no hay retención de coágulos, no hay retención de orina por coágulos, no precisa ingreso en hospital y puede ser manejada con tratamiento adecuado, buscando las causas con un control a la semana, las 2 semanas, para corroborar con los exámenes la sospecha clínica. Aquí vamos a hacer un algoritmo rápido, ya el tiempo se nos ha ido, espero que aterricemos ya. El hemograma y la presión arterial nos van a dar un parámetro o el estado hemodinámico del paciente. Si está con un problema anemizante, hemodinámicamente inestable, es un ingreso en el cual se le da un control hemodinámico con líquidos endovenosos, se le ponen las sondas de 3 vías, vienen los lavados y la irrigación continua y a buscar la causa. En cambio, si no es anemizante, el paciente está estable, es obstructiva, nos toca que ponerle una sonda, probablemente en un ingreso hospitalario, pero si no es obstructiva, podemos hacer un tratamiento conservador con un manejo ambulatorio. Pero el pobre que está de turno ahí, que no haya que hacer con los 30 pacientes y de repente le llega a su paciente con hematúrica macroscópica, con hematuria grave, con baja del hematócrito de hemoglobina, ese sí le va a tocar poner sonda, tener reposo y evaluar transfusión si está con un sangramiento muy activo. Si es una hematuria leve, entonces puede darle reposo, líquidos y esperarla.
Microscópica, no repercusión hemodinámica, estudios en consulta, lo va a poder despachar. Importante en la macroscópica, la anamnesis, cómo fue su tipo de hematuria, la exploración física, como habíamos dicho, la exploración analítica, un general de orina, ¿verdad?, sus pruebas hemáticas, y si tenemos una radiografía, una ecografía, ya cada vez menos usado por la guía, pero en nuestro país se sigue usando el pielograma endovenoso y el TAC. Bueno, espero que no los haya cargado tanto, pero con solo que mantengamos este mensaje, me voy satisfecho, que he compartido algo y que cuando llegue el paciente con hematuria, van a poder distinguir la presencia de una hematuria microscópica de una hematuria macroscópica, porque existe una mayor prevalencia de neoplasias malignas en pacientes que presentan macrohematuria. Esto es para ir aterrizando como resumen. Mayor atención de realizar estudios a los pacientes portadores de macrohematuria sin causa acrada, paciente con enfermedad glomerular con presencia de factor de malignidad, que ya lo vimos, presencia de coágulos, pacientes mayores de 35, que también pueden presentar microhematuria asintomática. Y es importante, para la evaluación del paciente con hematuria, una completa historia clínica donde se determinen los factores de riesgo en base al riesgo de hematuria, que hoy lo vimos, y determinar la necesidad de mayores estudios, incluyendo imágenes, sobre todo cuando ha excluido las patologías benignas, o sea que ya no es una infección urinaria, y así establecer que deberá ser referido a un especialista de urología o nefrólogo. Espero que con esta charla, cuando ustedes refieran un paciente para un especialista, lleve su examen de orina, si su centro tenía una ultrasonografía, su ultrasonografía, y ya ustedes hasta le pongan ahí sospecha de un tumor, de un cálculo, y no solo una hematuria, porque si no nos están dejando toda esta charla para que la volvamos a repasar los urólogos continuamente y hacerles el diagnóstico diferencial. Muchas gracias.